opinión, hay dos cosas hay dos tesis fuertes en el libro que son muy polémicas y que por eso están suscitando mucha discusión y que merecen mucho la pena ser tenidas en cuenta. Me permito, ahora que vuelvo a la universidad, me permito destacar que una parte de la viveza y de la capacidad de contundencia y de polémica que tiene el ensayo lo tiene gracias a que es extraordinariamente riguroso en términos intelectuales, pero no cumple los cánones académicos que muchas veces asfixian la reflexión intelectual. Yo no sé si el ensayo habría sido publicado en una revista con evaluación por pares y sin embargo es una magnífica contribución al pensamiento político en España. Lo digo para sacar a veces la cabeza, digamos que a veces, y sé que lo digo la Carlos III, que la acumulación de metodología y de normas no producen una sola idea brillante. Las ideas brillantes hay que poder pensar con una cierta libertad y con un cierto atrevimiento también a veces a molestar o a ser polémicos. Y me parece que eso se encuentra en el libro. Hay dos tesis grandes. Hay una que dice detrás de todas las preferencias ideológicas hay preferencias morales. Esas preferencias morales, con Isaiah Berlin, son indecidibles, le pertenecen a cada uno y pertenecen a cuestiones del orden afectivo y subjetivo, pero detrás de todas las grandes preferencias políticas hay preferencias morales, de qué bienes privilegiamos o de qué cuestiones nos parece que son más urgentes solucionar o en qué sentido hay que hacerlo. No hay una forma, digamos, estadística o científica de determinar cuál es, no sé, de ascribirle a nadie ninguna preferencia moral, pero eso no tiene por qué hacernos caer en un relativismo según el cual todas las preferencias son exactamente iguales. Y me parece que en el libro se hace un experimento complicado en términos filosóficos, pero que se expone de forma sencilla, que es, bueno, digamos, tirando incluso del imperativo categórico de Kant, ¿no? Pero y de, bueno, un pensador liberal como Rawls, ¿no? Con la opción de imaginémonos que tuviéramos que elegir un orden social sin saber en qué posición nos gustaría quedar parados. Imaginen ustedes un reparto de poder y de la riqueza en una sociedad en la que ustedes tengan que vivir sin saber a priori qué posición les va a tocar. Es indudable que si hiciéramos este ejercicio, las preferencias mayoritarias serían sociedades más justas, más equilibradas y con más igualdad de oportunidades. Digamos, porque hay un tipo de pensamiento político que resiste mejor la universalización de sus postulados. Si a todo el mundo le tuviera que ir, si esto fuera la norma universal, esto, digamos, que sería más preferible. De ahí el autor deduce una cierta mayor contundencia y solvencia moral de los principios tradicionalmente sostenidos por aquellos más partidarios del reparto de la riqueza y del poder. Al inicio del prólogo hago una pequeña nota, casi en clave biográfica, que es ¿qué hacía yo que no pronuncio la palabra izquierda? O sea, en esta presentación sí, pero digamos, ni aunque me obliguen, ¿qué hacía yo prologando un libro así? Y es que en realidad se identifica en el libro, digamos, una tradición que incluso mucho antes de que se llamara izquierda, que se llama izquierda solo en una parte de la historia y solo en una parte del mundo, es, digamos, aquel conjunto de tradiciones políticas que ponen como el problema fundamental que la calidad democrática de una sociedad estriba en la capacidad que tengan los cualquiera, los que no tienen condiciones privilegiadas, apellidos ni mucho dinero de nacimiento, de ser dueños de su propia vida. Si los cualquiera, en términos de Rancière, tienen más capacidad de dirigir su vida, de vivir una vida carente de miedo, de privación o de imposiciones, estamos ante una sociedad más democrática. Si por el contrario las razones que definen nuestra capacidad de ser felices o de vivir una vida digna tienen que ver con la herencia recibida, con las conexiones, con el lugar donde nacemos o con otras cuestiones, digamos, no decidibles por la colectividad, estamos ante una sociedad menos democrática. En esos términos, el autor defiende la mayor contundencia moral de las ideas que en esta parte del mundo y en esta parte y en este momento de la historia llamamos de izquierda, pero que en general, digamos, son el conjunto de las ideas por la redistribución de la riqueza y por un mayor grado de soberanía o de poder para los de abajo. Lo digo para que no nos atasquemos en las etiquetas, que las etiquetas son un medio y valen si valen para el fin, y si no hay que descartarlas. La segunda tesis es igualmente polémica. La segunda tesis es, curiosamente o paradójicamente, esta mayor solvencia moral de las ideas progresistas se ha convertido muy a menudo en una rémora o en una dificultad para que esas ideas tengan una realización política exitosa. Y esto sería así.
Esto no creo que haga falta, digamos, argumentarlo mucho. ¿Cómo es posible que tan a menudo los defensores de mantener los privilegios de minorías sean capaces de construir mayorías políticas a su alrededor, ¿no? Y de representar proyectos mayoritarios cuando los resultados de sus políticas concretas favorecen sistemáticamente a sectores minoritarios y no a la mayoría? ¿Por qué pasa tanto eso? Lo decía en forma provocativa, pero en el texto. ¿Por qué las ideas que son moralmente superiores ganan tan pocas veces? Esa, en mi opinión, es la pregunta fundamental que cualquier persona con voluntad progresista de transformación social se tiene que hacer. ¿Por qué, si somos portadores de ideas más hermosas, esas ideas se realizan mucho menos en la práctica y suelen acabar así? En mi opinión, y aquí ya lo hago para abrir la discusión, la noción de ser portadores, la conciencia de ser portadores de unas ideas moralmente superiores o más hermosas han tenido efectos secundarios muy negativos para las izquierdas, para el pensamiento de las izquierdas. El primero ya lo apuntabas tú, es una incapacidad para el compromiso o para el acuerdo, porque con los principios morales absolutos no se transa. Digamos, si tú eres portador del bien absoluto, cualquier cosa que te obligue a moverlo unos milímetros a la izquierda, unos milímetros a la derecha, comprometerlo, aplazarlo, negociarlo o trocearlo, es de una vileza moral aberrante. Y entonces eso hace en muchas ocasiones a los portadores de ideas progresistas tener muchas más dificultades para el compromiso, para la flexibilidad, así que ser muy rígido. Esto tiene como segunda consecuencia una extraordinaria tendencia a la división de la división de la división. ¿Por qué? Por un mayor peso atribuido al valor de las ideas. Creo que una buena parte, digamos que los actores políticos conservadores suelen ser portadores de un mayor cinismo que les ayuda a encontrar acuerdos con mayor facilidad, porque todo es negociable. Bueno, ya tú sabes, esto ya lo arreglamos. Y eso paradójicamente los hace mucho más eficaz en términos políticos muchas veces. La tercera y más preocupante es esta noción muy presente en la izquierda, en las izquierdas fundamentalmente de cuño marxista, pero no solo, de que como la verdad ya está constituida, como ya existe, y yo soy portador de ella, o la tengo que averiguar merced a investigaciones económicas, o sobre la estructura productiva de un país, o sobre relaciones históricas, como la verdad ya existe, yo lo que tengo que hacer es proclamarla. Y si mi pueblo no me entiende, pues peor para ellos. Digamos, ya se enterarán. Esa famosa frase histórica de un sindicalista histórico que a mí me merece mucho respeto en España, que decía: no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Esa frase es una frase que sirve como condena moral, pero que no explica nada. Sobre todo no ayuda en modo alguno a avanzar, digamos, el espectro político de las ideas progresistas. Ayuda a condenar moralmente. Yo ya he proclamado la verdad. Es una lógica, si quieren ustedes, muy similar a la de muchos cultos religiosos, por ejemplo la de los cristianos. Yo proclamo la verdad, si luego me devoran los leones, pero yo ya he hecho mi parte. Digamos, con Weber es mucho más la ética de las convicciones que la ética de la responsabilidad. Lo más importante es proclamar los principios puros. Su realización política, eso luego ya veremos. ¿Será que la sociedad no está a mi altura? ¿La gente no me entiende? ¿Es que los medios cuentan las cosas de otra forma? Digamos, mucha capacidad de encontrar culpables o de regañar, pero muy poco de hacerse cargo de por qué ideas que son más justas, albergan mejores posibilidades de futuro, no se desarrollan en un contexto concreto. Eso hace que en los ámbitos intelectuales de la izquierda, a menudo, la prueba del peso de un argumento no tenga que ver con el éxito conseguido, sino con una cierta pureza como canónica, ¿no?, con respecto a los textos. Un argumento vale tanto, no cuanto más poder político sea capaz de construir o cuanto más convicción genere, sino cuanto más puro sea, cuanto más provocador sea, cuanto más hermosamente esté formulado. Eso hace que tengamos un tipo de deliberación en los ambientes progresistas que no ayuda a dotarnos de mayor capacidad para la victoria política, para construir hegemonía, es decir, un rumbo colectivo que incluye al conjunto de la sociedad, a algunos en primera línea y a otros acompañando porque no les queda más remedio, porque van arrastrados por el viento del momento. Y eso ha hecho descuidar, cierro con esto, en mi opinión, al pensamiento progresista, sobre todo, y recientemente vemos mucho debate relacionado con eso, una cierta reflexión sobre que las ideas no son verdaderas en abstracto.
son verdaderas también con relación a la capacidad de generar acuerdo, consenso o valoración en una sociedad dada. Y por tanto, que el combate, decía Gramsci, es hacer las ideas históricamente verdaderas, no contentarse con proclamarlas, sino hacerlas históricamente verdaderas. Esto es asumir que el terreno de batalla fundamental es el terreno de batalla por la construcción de la voluntad general, y eso se hace siempre en una negociación de ida y vuelta con el sentido común de época de nuestras sociedades, con los hechos que ya son culturalmente ciertos entre nuestros iguales, al margen de que de que seamos adversarios de esos hechos o de esas ideas. Es decir, asumir que el adversario siempre tiene una parte de razón. Si el adversario, para ir aterrizando, si el Partido Popular tiene 7,5 millones de españoles que lo votan, hay algo de razón en lo que el Partido Popular pone encima de la mesa en su discurso. Hay algo de razón que, en mi opinión, merece ser combatida para que no nos arrastren a un país donde las desigualdades son cada vez más profundas o que tienen muy pocas posibilidades de futuro que ofrecer para los jóvenes. Pero hay algo de razón. Cuando tu adversario tiene la capacidad de construir en torno a sí el acuerdo de muchos millones de personas, es que está tocando en alguna tecla que a lo mejor en una forma desviada que tú no querrías, que tú quieres reeditar, no, pero ha encontrado alguna capacidad de generar alianzas en torno a sectores muy diferentes, de ofrecer alguna verdad, algún horizonte que es satisfactorio para muchos millones. En ausencia de esa reflexión, los medios progresistas, últimamente esto está muy de moda, se han enzarzado en una, digamos, discusión y pelea como de ensimismamiento, con una cosa muy típica de la izquierda, digamos, quitarse o pelearse por los carnés de quién lo es de verdad y quién no lo es. Eso es un hobby que a la izquierda le flipa. Digamos, claro, quitar carnés, tú no eres de verdad, tú eres menos, tú y yo de verdad. Enzarzarse en esa pelea, y por el otro lado ponerse a hacer su humanismo a la búsqueda de cuáles son esas verdaderas condiciones materiales que son comunes a todos y que nos harían recuperar la capacidad de hablar, de construir una voluntad general. Un país en el que se echa a las señoras mayores de casa para darle la casa a los bancos para que especulen con la vivienda es un país que se va al carajo. Con independencia de si me afecta o no. Ojo, porque podría estar pasando una cosa similar con las pensiones que generara empatía entre gente que a lo mejor no sabe si le va. Bueno, en primer lugar, los pensionistas que se movilizan no están defendiendo la suya, están defendiendo la vuestra, fundamentalmente. Y que en un momento dado una reivindicación concreta representa un símbolo general de articulación de muchas voluntades, deseos o demandas dispersas. En mi opinión, deberíamos enfocarnos más en eso que en, digamos, el conjunto de discusiones, no sé, canónicas o de carnés o de espeleología en los datos para encontrar cuál es ese principio unitario en torno al cual construir voluntad colectiva. Hay una gran mayoría que hoy, pues por ejemplo, sabe que va a vivir peor que las generaciones pasadas. ¿Por qué esa mayoría de gente que ha empeorado sus condiciones de vida no se ha convertido o cuesta tanto que se convierta en mayoría política? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cómo se construye unidad de los perjudicados por el rumbo actual para que hagan fuerza suficiente como para cambiar el rumbo de nuestras sociedades? Una respuesta economicista diría: hay que atender a qué es lo que comparten todos esos perjudicados por el rumbo actual en sus condiciones de trabajo o en sus condiciones materiales de vida. Esto se ha vuelto a poner de moda estos términos. No nos explican, sin embargo, por qué los sectores conservadores sí son capaces de construir unidad y construir mayoría en torno a gente que no tiene nada que ver con las condiciones de vida de aquellos que le votan. Por ejemplo, el éxito político del señor Trump, que es un multimillonario capaz de representar, en un sentido reaccionario que a mí me parece terrible, pero capaz de representar las esperanzas, los miedos o las expectativas de una buena parte de los perdedores de la globalización en Estados Unidos. Pero a pesar de que el adversario no aplica esas recetas y le van bien, insiste en que nosotros tenemos que aplicar las mismas que, digamos, nos han sumido en una especie de pozo de discusión interna durante mucho tiempo. A mí me parece importante notar, en primer lugar, que en política no existe algo así como intereses falsos. Se ha puesto muy de moda ahora decir que los verdaderos problemas no se pueden abordar porque porque los políticos tapan los verdaderos problemas con banderas. Ojo, si las banderas tienen detrás millones de personas que las enarbolan, son tan ciertas y tan reales, nos gusten más o menos unas u otras. A algunos nos gustan solo unas, a otros las dos y a algunos ningunas. Pero en política no existe algo así como los falsos intereses.
que haya que desvelar y rasgar y decir, ven ustedes, el día que se caigan las máscaras todo el mundo descubrirá sus verdaderos intereses y ese día el proletariado, ahora ya les da vergüenza decir proletariado, entonces, no sé, los trabajadores, ese día descubrirán sus verdaderos intereses y ese día ganaremos. Eso tiene dos problemas: uno, no se realiza nunca, y segundo, te pones a que no te pregunten, entonces ¿tú para qué sirves? Digamos, ¿para qué sirven los intelectuales progresistas, los políticos progresistas, si todo consiste en esperar a que el día de las máscaras caerán y la gente descubrirá sus verdaderos intereses? ¿Tú para qué estás? Digamos, para proclamar el advenimiento del cielo y la tierra, ¿no? Si la gente no tiene intereses falsos, sino que entre todas las cosas que se pueden politizar o que a uno le pueden motivar emocional y afectivamente para movilizarse o para comprometerse, hay muchas opciones. Y unos preferimos unas y otros preferimos otras, pero eso es una lucha cultural. Es decir, que el objetivo central de la política no es desvelarle a la gente en qué bando está de verdad, sino construir las posiciones políticas, construirlas con un juego permanente de persuasión, de seducción y de articulación, que no solo sumar cachos, sino ofrecer un horizonte ilusionante. Entonces nosotros estaríamos ante una tensión tan complicada como la siguiente. Muchos de quienes trabajaron en las teorías de la subalternidad, Spivak, que es quien hizo el término más popular, hablaron de algo así como un esencialismo estratégico. Es decir, actuar convencido de la trascendencia de las ideas propias. Si uno no se cree la trascendencia y la virtud o la ventaja moral de las ideas que defiende, uno ha venido a este mundo un poco porque tiene que haber de todo y ha venido a ocupar hueco. Y eso ya tenemos muchísimo en la política y fuera de la política. Esto es, no hay buenos políticos ni buenos gestores que no estén apasionados con alguna idea, con algo que quieran hacer. No se puede hacer bien las cosas si no hay un compromiso efectivo, eso ya cada uno que elija con qué. Pero con un ideal de hacia dónde queremos llevar nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestros países. Actuar convencidos de la trascendencia de nuestras ideas, a nadie le movilizan diciéndole, oye, mira, hay que movilizarse por esto, que es una preferencia temporal que tenemos ahora, pero que a lo mejor el año que viene estamos en otra. No se moviliza por ideas inmortales, universales. Actuar convencidos de la trascendencia y la inmortalidad de nuestros valores, al mismo tiempo que siendo conscientes de que esos valores, si no se traducen políticamente, no son nada, son solo humo. Y que por tanto la pelea fundamental es traducirlos. ¿Traducirlos a qué? A un lenguaje que tenga resonancia, que tenga capacidad de interpelar a muchos de nuestros conciudadanos de acuerdo con las verdades hoy ya existentes, con las nociones hoy ya existentes. Si esto fuera cierto, alguien que se planteara nada más y nada menos que el reto de voy a hacer de los perdedores de la crisis, que hoy están fragmentados, divididos, enfrentados, desorientados, con todos esos fragmentos voy a construir una unidad política para que los de abajo se hagan primero mayoría y después voluntad general y Estado, proyecto de Estado. Si alguien tuviera esa ambición, no está mal, no es la más fácil, pero es una buena ambición, una sana ambición para tener. Si alguien tuviera esa ambición, lo primero que se tendría que preguntar es, en el sentido común de época, en las cosas que son evidentemente verdad, de las que se repiten en los trenes, en los bares, en las comidas familiares, ¿cuál de las ideas que ya existen instaladas en la mente colectiva tienen un desarrollo potencialmente progresista y un desarrollo potencialmente conservador? Y por tanto, ¿qué tipo de traducción hay que hacer para que nuestros valores trascendentales e inmortales funcionen, digamos, resuenen y tengan capacidad de interlocución con lo que ya es asumido como verdad de la sociedad en la que vivimos? Sería algo así como: comprométete como si tus valores fueran inmortales, asumiendo que si no los traduces políticamente estás hablando de cosas del pasado, estás hablando de entelequias. Esto es difícil porque te obliga a ser muy rígido en la defensa de principios morales que crees correctos, pero al mismo tiempo muy flexible en su traducción política para que de esos principios surja un discurso hegemónico, es decir, no solo mayoritario, sino capaz de ofrecer un rumbo colectivo para el conjunto de tu sociedad, un rumbo colectivo que ilusione a la mayoría y que incluso al que no ilusione le lleve arrastrado porque no se puede negar. No se puede negar no por ninguna cancelación del pluralismo, sino porque no tiene los recursos intelectuales para ponerse algo que en su momento es legítimo y deseable para la inmensa mayoría. Digamos, que construye un horizonte general para tu sociedad. Ahí hay dos riesgos si uno no surfea bien en este equilibrio. Si uno solo se queda enamorado, y esto lo sabemos desde Maquiavelo, enamorado de la belleza de sus principios y se limita solo a proclamarlos, en Twitter sistemáticamente, por ejemplo,
pues uno es, en el mejor de los casos, una persona bien intencionada que no va a cambiar el mundo, y en el peor de los casos, un cantamañanas. Si uno, por el contrario, simplemente se arrima al viento que mejor sopla y al sol que más calienta, intentando que sus ideas en cada momento sean siempre aceptadas, siempre sonreídas y siempre bien recibidas, pues uno simplemente es una especie de bonus track, una especie de +1, digamos. A lo que sea mayoritario le sumo 1. Tampoco sirve para mucho eso. Es posible que a uno eso le produzca mejores ascensos laborales o mejores oportunidades en la vida, pero no ayuda a nada que vivamos un mundo donde la gente pueda ser más libre, más feliz y más igual. En la combinación entre una cosa y otra, en el compromiso firme moral, y ese compromiso siempre es conflictivo, que yo creo que eso es lo que se da. Ignacio señala una cosa, no sé si es en este libro o es en otras discusiones que hemos tenido, porque ya se me menciona, pero una cosa que yo creo que es muy cierta. La crisis de la socialdemocracia es una crisis paradójica. Es una crisis extrema de los partidos políticos que se siguen llamando socialdemócratas, mientras que es una generalización de sus programas y sus proyectos como el único horizonte posible de reequilibrio en un sentido de mayor justicia social. ¿No? Es curioso. Digamos, a nosotros somos tachados por una parte, digamos, de los medios de comunicación y de la discusión pública en España de antisistema por defender un proyecto que en muchos casos está a la derecha de los proyectos socialdemócratas clásicos en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, en términos concretos de políticas públicas que proponen, ¿no? Así que tendríamos una crisis de la socialdemocracia muy rara, que es la marca socialdemócrata, los partidos socialdemócratas que se reivindican socialdemócratas, a pesar de que es una reforma socialdemócrata en los últimos 30 años, los partidos socialdemócratas están claramente en crisis, y sin embargo su horizonte aparece como el horizonte asumido por todas las transformaciones de signo progresista en España, pero por ejemplo también en América Latina. Son políticas, digamos, de redistribución de la renta, de ampliación del estado de bienestar y de inclusión ciudadana, bueno, características de lo que ha sido el proyecto histórico de la socialdemocracia, ¿verdad? Pues diría que en realidad, ¿cuál ha sido el motivo de la crisis? Un olvido intelectual, afectivo, de que la política tiene siempre una dimensión afectiva y conflictiva, y tiene que ver con construir comunidades de sentido que vibran con las mismas cosas, y que no es, por tanto, elegir entre recetas similares expresadas en términos similares, de la misma forma aséptica y desapasionada, y que obedecen a la misma racionalidad moral. Tendríamos entonces la paradoja, no sé si supongo que estás de acuerdo, de que habría que desplegar una inmensa energía popular, rupturista, para realizar los mismos programas y contenidos que hace 40 años partidos que se pretendían de orden y nada conflictivos desarrollaban en condiciones de muy poca conflictividad social. Digamos, hoy hay que ser extraordinariamente revolucionario para poder siquiera ser reformista. Seguramente esa sería la paradoja más importante del pensamiento progresista o de las fuerzas progresistas de nuestro tiempo. Y no lo digo por preferencias estéticas. Es que incluso para desarrollar el más tibio programa reformista de redistribución de la renta, y que por tanto defienda que solo se crece si se redistribuye, no al revés, no que hay que crecer para redistribuir, que la mejor forma de crecimiento es desarrollar sociedades más cohesionadas y que distribuyen más y mejor la riqueza y que ofrecen más oportunidades, exige una inmensa acumulación de caudal afectivo, emocional y político, es decir, la construcción de una comunidad, de un nosotros, o la construcción de un pueblo, y eso ya sabéis cómo se le llama en el establishment español. Con respecto a la renta básica, es que yo creo que el debate, en España como siempre vamos tarde, pero el debate, si entramos en eso, no es si va a haber o no renta básica, sino qué forma de renta básica. Y ahí claramente hay una propuesta neoliberal de la renta básica. Yo te suprimo todos los servicios públicos, pero a cambio te doy un cheque y tú te los compras, si puedes, si tú eliges, si te quieres comprar el servicio público sanidad, o quieres el de poder tener una vejez digna, o si te quieres comprar el de educación de calidad, o quieres el de, digamos, cambiar el estado de bienestar por un cheque. Hay otra propuesta, hay una propuesta de redistribución de la renta básica que dice, no, la renta básica no es sustitutiva del estado de bienestar de los servicios públicos, es complementaria. ¿Y qué objetivo tiene? Tiene como objetivo, en primer lugar, empujar al alza los salarios, es decir, que una buena parte de quienes contratan, si quieren ganar más dinero, tengan que ganar más dinero invirtiendo más en más tecnología, en más formación de sus trabajadores y no en pagar salarios cada vez más bajos. Es una puja al alza para que no te puedas decir eso que muchos de vosotros y de vosotras habéis sufrido muchas veces: si no lo quieres, tengo a 400 esperando que lo van a hacer por este dinero. Es impedir que eso sea un lastre también para el desarrollo de nuestra economía, porque todo el mundo puede simplemente no competir por hacerlo mejor,
sino por hacerlo pagando menos. Así que es un elemento para darle mayor capacidad de negociación y de fuerza en la pelea por la renta, en las discusiones salariales, y al mismo tiempo por inyectar recursos que permitan que no solo que aumente la demanda interna, sino que haya mucha más gente en condiciones de desarrollar ideas o emprendimientos que hoy no podría por la precariedad existencial, ¿no? Entonces, en mi opinión, la pelea fundamental de la renta básica no es si va a llegar. Yo creo que en algún momento hay una buena parte de los avances tecnológicos en nuestros procesos productivos la va a hacer casi, digamos, inevitable. La pelea es qué tipo de renta básica, si va a ser incondicional o no, si va a ser universal o no, y por tanto si es sustitutiva de las conquistas que existen o si es complementaria para desarrollar derechos nuevos. Eso me parece que remite a la cuestión de en qué rumbo deberían ir las... Ahora que ya estamos hablando, digamos, hemos cerrado un poco el bloque como de la... Bueno, cerrado provisionalmente el bloque un poco como de la hegemonía, y si estamos en el bloque más de como de qué política pública, no de cómo construir mayoría para gobernar, sino una vez gobernando qué políticas públicas desarrollar, creo que hay que fijarse de nuevo en lo que hizo el neoliberalismo. Es decir, si queremos avanzar en una transición en un sentido socialista, ecologista, feminista y radicalmente democrático, ¿qué tipo de políticas públicas hace muy difícil que incluso cuando pierdes elecciones el adversario te pueda echar por tierra lo que has construido durante 4, 8 o 12 años? Pues fijémonos en qué ha hecho el neoliberalismo. ¿Qué tipo de políticas hacen los sectores conservadores que hacen que incluso cuando pierden elecciones, el que llega después llega casi pidiendo perdón y no puede casi deshacer la mayor parte de lo que ha hecho? La mayor parte de ellas son invisibles porque se imbrican en la vida cotidiana. Una de ellas, por ejemplo, la obsesión por convertir a todo el mundo, incluso si eso supone hipotecas de 40 años, en propietario de vivienda. Conseguir que los asalariados voten antes pensando en la propiedad que tienen que en el salario que reciben. Es decir, pensando antes no en tener salarios mejores sino impuestos más bajos. Esa transformación no es solo discursiva, es una transformación concreta que en todos los países donde se opera provoca un desplazamiento electoral en las siguientes elecciones. Segunda, la de la asfixia de los servicios públicos hasta que llega una generación que ya no los conoce. Es decir, eliminar el recuerdo para la siguiente generación de que hay cosas a las que se tiene derecho naturalmente. Eso implica siempre protestas al principio, pero si las aguantas una generación entera, has criado una generación que se desarrolla, pongamos en nuestro país, de los que estáis aquí, no sé cuántos trabajáis, cuántos conocéis lo que es un convenio colectivo en el trabajo en el que estáis. Por lo que es que haya representación sindical normal, lo que es que el trabajo no esté regido por la ley de la selva de si no lo quieres te vas a la calle. Tener derechos en el lugar del trabajo, eso es una cosa que la generación de nuestros padres conocía y que para la nuestra no es que sea mejor o peor, es que para mucha gente está fuera de la memoria. Esto es, incluso aunque hoy ganan las elecciones opciones progresistas, el neoliberalismo relativamente exitoso ha sido capaz de construir unas condiciones en las que eso ya es como hasta difícil de imaginar. En la universidad está pasando. Las generaciones anteriores se han acostumbrado, o habíamos conocido, cada vez menos, pero habíamos conocido que la universidad era un servicio público y los servicios públicos son gratuitos y universales, y hoy cada vez más la universidad es una cosa que te puede permitir, si tus padres son ricos, si tienes una de las escasas becas que hay, o si tus padres deciden endeudarse. Y esto, si aguanta mucho tiempo, se normaliza. Ojo, esto también genera un tipo de universidad, diferente, por ejemplo, de la que yo conocí. Si tú entras a la universidad con una deuda impresionante sobre los hombros de tus padres, pues a lo mejor gastas menos tiempo en leer cosas fuera de clase, en organizarte, en una asamblea, en que digamos en pegar carteles o poner una pancarta, que a veces parecen cosas de Pleistoceno. ¿Por qué? Porque bastante tienes tú ya con devolver la deuda a tus padres. Eso no ha sido solo una transformación temporal. Los neoliberales la introducen, pero luego viene para quedarse, y como viene para quedarse, crea un tipo de subjetividad, o una mucho más invisible, el urbanismo. Un tipo de urbanismo determinado para que no haya plazas, no haya lugares de encuentro, no haya lugares donde te cruces con la gente, en la que todo el mundo vive en, digamos, unidades, bloques cerrados, que solo se comunican con gente que vive en otros bloques cerrados a través de 4x4, los que entran en los parkings de los centros comerciales. Es una construcción que se hace muy fácil en un plan general de ordenación urbanística, pero esa es irreversible luego. No irreversible, pero relativamente irreversible. Construye un tipo de forma de relacionarse que privilegia mucho más la soledad o que solo te encuentras en los sitios donde consumes que un tipo de urbanismo que privilegia más, por ejemplo, los encuentros comunitarios, las plazas, los bancos, los parques, por ejemplo. Digamos que hay un tipo de urbanismo nada neutral que hace desaparecer. Si vemos estos ejemplos de cómo el neoliberalismo hace transformaciones en la vida cotidiana que son más duraderas que las victorias electorales, que hacen que incluso cuando ellos pierden las elecciones, esas transformaciones han generado una forma de ser, un tipo de antropología, nos tenemos que fijar en qué tipo de transformaciones. Yo creo que la renta básica es una de ellas, pero transformaciones en el urbanismo, transformaciones en las relaciones cotidianas,
tienen la capacidad de generar una irreversibilidad en el sentido bueno. Pongo un ejemplo, para que no parezca que estoy hablando de cosas muy lejanas. Pongo un ejemplo concreto. El gobierno Zapatero impulsó la ley de matrimonio igualitario. Esa ley originó manifestaciones masivas de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores contra el derecho de los gays o de las lesbianas a casarse, en plena igualdad con los heterosexuales. Y el Partido Popular se comprometió a que lo derogaba cuando llegara al poder. Y cuando llegó al poder no lo derogó. Así que seguimos siendo un país igualitario en el que todo el mundo se puede casar con independencia de quién ame. ¿Por qué fue eso? ¿Porque no quiso derogarlo? No, sí. Pero esa ley había generado un tipo de irreversibilidad que hacía que incluso sus antagonistas o sus adversarios no pudieran darle a rebobinar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, se había criado ya una generación que había visto parejas gays o lésbicas en las redes sociales, en las series de televisión o en los concursos de televisión. Y que por tanto se había criado con que eso era normal. Es muy difícil meterle a esa gente otra vez en la cabeza que aquello sea normal, cuando se ha criado viendo que aquello es normal. Por ejemplo, generas una cierta irreversibilidad jurídica. ¿Qué haces? Descasas a la gente casada. A la gente casada, todos ellos les vas a buscar a casa y les vas a buscar un alguacil y dice, oiga, usted ya no está casado. Claro, seguro que usted ya no está casado. Ese tipo de transformación, digo para no poner solo transformaciones conservadoras, para poner transformaciones que me parecen buenas, que siendo progresista y democrático, genera una cierta irreversibilidad que hace que incluso cuando después gana el adversario no lo puede echar atrás, no puede rebobinar. En mi opinión, deberíamos preguntarnos cuáles son las transformaciones concretas en la vida cotidiana y ojo, que muchas de ellas no son grandes, no parecen grandes cosas, por eso dices a poner, por ejemplo, el urbanismo, no parece una gran transformación y genera una forma de estar en el mundo. ¿Cuáles son esas transformaciones? Que gobiernos progresistas, que no lo podrán hacer todo, pero que querrán ir transformando en un cierto sentido, pueden impulsar de tal manera que cuando vuelvan a ganar las elecciones en 10, en 12 o en 24 años, el terreno sobre el que peleen sea un terreno que reproduzca más fácilmente sus valores. Cerraría diciendo que es en realidad como no tener la sensación de que cuando hay gobiernos conservadores tienen todo el poder, pero cuando hay gobiernos progresistas es como si los conservadores se hubieran ido, pero un poco, siempre están un poco ahí, como diciendo manténla así un poco caliente porque ya vuelvo, en realidad esto es un cosa, la gente se ha vuelto un poco loca, la ira ciudadana impulsa todo el mundo. Y la gente se ha vuelto un poco loca, pero vamos a volver enseguida. Se trata de construir, digamos, una cosa un poco similar. ¿Qué tipo de transformaciones en la vida cotidiana, concretas, generan hábitos? A mí me sorprendió mucho cuando estuve de Erasmus con Jorge Muro, que veíamos que en la universidad donde estudiamos en Holanda, las taquillas no se cerraban. Claro, me imaginaba en mi facultad, yo no me gusta hablar de mi facultad, en cualquier facultad, vaya, me imaginaba en cualquier facultad, pero se cierran las taquillas. Y en realidad habíamos comprobado que un tipo de comportamiento que privilegiaba sistemáticamente lo público y la cooperación genera comportamientos después que se han acostumbrado a comportarse, claro, no a lo mejor se vendremos aquí, pero que se han acostumbrado, digamos, pues a disfrutar del espacio público, un espacio que no es de nadie, pero que de todos, en el que se cuidan las cosas. Hay tipos de transformaciones concretas, inmediatas en la vida cotidiana que generan una cierta irreversibilidad, que te preparan el terreno para que después de cada avance venga otro mejor, asumiendo que esto es un juego como las mareas de flujo y reflujo. En los momentos de flujo, de auge, ¿qué transformaciones institucionales se pueden dejar para que cuando luego venga el reflujo no solo resistan, sino que te permitan regresar en condiciones de mayor fortaleza que aquellas en las que llegaste? Creo que la renta básica, no en el modo neoliberal, sino en el modo complemento, quizá de los salarios que los empuja al alza y complemento de los servicios públicos, pues por ejemplo genera que una vez instalada va a ser difícil convencer a la población de que ya no tiene derecho a ello, pero además tiene un efecto de empujar al alza de los salarios y de la capacidad de negociación en los lugares de trabajo. Y eso no se desmonta solo, no sé cómo lo ves, pero eso no se desmonta solo con una victoria o con una derrota electoral. Diría que se trata de, en un cierto sentido, de aprender y de copiar de la gran revolución que hacen los neoliberales en los 80 para hacerla en un sentido drásticamente diferente.